¿Será que el día de reposo, que es el día sábado, ya fue abolido porque el Mesías vino y fue crucificado en la cruz? Por lo tanto, ni el Mesías ni los apóstoles ya no guardaron el día de reposo. Por lo tanto, hoy en la actualidad, en el siglo XXI, debemos de guardar el día domingo. O mejor dicho, el Mesías, con su muerte, abolió el día de reposo, anuló el día de reposo y ahora el día de reposo es el día domingo. ¿Será verdadero esto? Quédate hasta el final del video. Vamos a estudiar a la luz de la escritura si verdaderamente Jesús nunca guardó el día de reposo. Número 2. Si verdaderamente los apóstoles nunca guardaron el día de reposo. Número 3. Si es verdadero que ahora el día de reposo es el día domingo. Y no solo eso, también en la actualidad muchos dicen el creyente del origen gentil no debe ni siquiera pronunciarse acerca del día sábado, porque para el gentil no es el día sábado, sino la mayor parte de los predicadores y pastores afirman que el día de reposo fue dado para los hijos de Israel como señal de pacto, pero como el Mesías ya vino, por lo tanto el día de reposo ya quedó abolido. Pues es importante que nosotros estudiemos a la luz de la Escritura. Por lo tanto, en esta oportunidad vamos a demostrar que Jesús sí guardó el día de reposo, que los apóstoles después de la muerte del Mesías sí guardaron el día de reposo. Es más, el mismo Mesías se deleitaba en el día de reposo, porque el día de reposo, que era el día sábado, era costumbre para él. Por lo tanto, todos los sábados, él, Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, iba a las sinagogas donde que estaban reunidos todos los judíos, los cuales hasta el día de hoy siguen guardando el día de reposo. Lo primero que tenemos que entender es que el día de reposo fue dada por el Creador mismo cuando acabó la obra en los 6 días de creación. Génesis capítulo 2, versos 2 y 3 dice: Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó. El día séptimo es el día que el Creador mismo nos demostró reposando en ese día. Y no solo eso, acá entendemos que el día sábado no es precisamente para el judío o para el israelita, sino para toda persona que cree en el Creador del universo. Por lo tanto, acá lo que tenemos que entender es que si muchos de los estudiosos de la Escritura dicen que los creyentes de origen gentil ya no deben de guardar el día de reposo, o no es para ellos el día de reposo, pues déjame decirte que los primeros creyentes de origen gentil, cuando Pablo, Pedro, los demás apóstoles empezaron a predicar la palabra de Dios, se reunían el día de reposo, iban a las sinagogas para oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo gentil que cree en el Mesías, que acepta al Mesías como su Señor y Salvador, automáticamente deja de ser gentil y pasa a ser un ciudadano de la nación de Israel. ¿Cómo es esto? Para esto vamos a preguntarle a Pablo y Pablo que nos responda. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que un gentil, desde el momento que cree en el Mesías, Jesús de Nazaret, ahora es considerado un ciudadano de la nación de Israel? Para ello vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 2, verso 11, 12, 13 y el versículo 19. Versículo 11 dice la letra: Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión
por la que es llamado circuncisión hecha por la mano en la carne. Algo importante, Pablo dice, acuérdate que en otro tiempo tú, gentil, dice, eras llamado incircuncisión, eras llamado gentil. Pero ¿qué dice el verso 12? Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjero a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo dice algo importante. Acuérdate que en otro tiempo, tú gentil, dice, estabais sin Cristo. El gentil por naturaleza no tenía a Dios, no tenía menos al Mesías. Pero ¿qué dice Pablo? En el versículo 12 dice, estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjero a los pactos. Lógico, Pablo, si el gentil no tenía a Dios, si el gentil no tenía al Mesías, necesariamente no tenía el pacto en las promesas, mucho menos podría ser un ciudadano Israel. Pero ¿qué nos dice Pablo? Dice, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, Pablo dice en verso 13, pero ahora en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que cambia con Cristo Jesús, con un gentil? Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Algo importante, Pablo dice, tú gentil, que estabas lejos de la ciudadanía de Israel, estabas lejos de los pactos, de las promesas, estabas sin Dios, sin esperanza en el mundo y sin el Mesías, ahora eres cercano, dice. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿O qué es lo que nos está diciendo? Que toda persona que cree en el Mesías, Jesús de Nazaret, automáticamente entra dentro de las promesas, dentro de los pactos, y ahora deja de ser gentil y es un miembro de la ciudadanía de Israel. Entonces quiere decir que un gentil que cree en Jesús de Nazaret automáticamente pasa a ser un israelita, no pasa a ser un testigo de Jehová, un mormón, un católico. Pablo no dice eso. Ahora, el versículo 19 dice, si tú aceptas al Mesías como tu Señor y tu Salvador, entonces ya eres de la familia de Israel, ya eres un ciudadano, ya eres un miembro de la familia de Israel. Por eso vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 19, dice, así que ya no soy extranjero ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. De tal manera, el gentil creyente en el Mesías viene a ser un ciudadano más de la nación de Israel. Por lo tanto, está obligado a guardar el día de reposo. ¿Por qué está obligado a guardar el día de reposo? Porque el día de reposo es el día que Dios dio a la humanidad y como pueblo de Dios está obligado, es un derecho para aquel hombre y mujer que ha creído en el Mesías de Israel, de guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo fue dado como un señal de pacto a los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Entonces, ¿dónde dice? Libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 16 y 17, dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Algo importante, que el día de reposo los hijos de Israel han de guardar por pacto perpetuo, por generación en generación. La escritura no dice, guardarán el día de reposo los hijos de Israel hasta que venga el Mesías y hay caduca. Sino la escritura dice,
Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el séptimo día cesó y reposó. Entonces, el día sábado es una señal de entre Dios y el hombre. Es una señal de entre su pueblo, de entre su pueblo de Israel y el creador del universo. Por lo tanto, el sábado es una alianza perpetua entre los hijos de Israel y el creador del universo. De tal manera, un creyente gentil que se acerca a las filas de la familia de Israel, o mejor dicho, un ciudadano o una familia gentil que ha creído en el Mesías de Israel, automáticamente se convierte en un miembro de la ciudadanía Israel. Ahora es parte de los pactos de las promesas. Ahora ya no está sin Dios en el mundo, sino ya tiene al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahora ese gentil ya no está sin el Mesías. Al contrario, tiene al Mesías que dio su vida por rescate a la humanidad. De tal manera, el gentil que se convierte creyendo en el Mesías de Israel pasa a ser automáticamente un ciudadano israelita. De tal manera, no importa de qué país eres, pero por la sangre de Cristo te conviertes un israelita. Por lo tanto, el día de reposo, que es el día sábado, es para ti, no es el día domingo. El día domingo nunca guardó el Mesías. El día domingo nunca guardó los apóstoles. El día domingo no es una señal de pacto. El día domingo encontramos en la escritura que es el primer día de la semana, es un día ordinario, es un día es un día laborable. Por lo tanto, si realmente hasta aquí has creído en el Mesías de Israel, te invito que empieces a guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo es señal entre Dios y el pueblo de Israel. Pero alguien me podría decir, hermano, pero ¿yo qué gano guardando el día de reposo? ¿Qué gano guardando el día de reposo? Muchas cosas. A nivel psicológico, en el día de reposo, cuando una persona entra a una terapia psicológica. Porque las 24 horas, que es el día de reposo, tienes que entrar a una terapia psicológica, tienes que entrar a meditar. Como dices, salmista David, meditaré en tus dichos. De tal manera, el día sábado nosotros entramos en una terapia psicológica, entramos a meditar todas las cosas. ¿Para qué? Para que terminando el día de reposo comencemos con mente fresca, con las fuerzas renovadas. ¿Por qué? Porque ese día, las 24 horas que son el día de reposo o el día sábado, prácticamente estabas conectado a tu Creador, meditando en su palabra, meditando en su promesa, meditando en todas las cosas que uno vive día a día. Y conforme va pasando los años y nuestra vida espiritual, día a día vas aprendiendo. Y yo sé que lo que he aprendido hasta el día de hoy, para mí, para el año que viene ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque día a día voy aprendiendo. De tal manera, la escritura dice que el día sábado nosotros tenemos que deleitarnos, que el día sábado nosotros tenemos que estar alegres. No puede haber nada más bello que estar el día sábado en comunión con tu Creador. Porque al final de cuentas, ese es el anhelo de todo creyente, que un día esté en la presencia de su Creador. Pero sin embargo, ese día que deberías conectarte con tu Creador, te hicieron creer que ya no sirve hoy, sino ahora es día el domingo. Pero sin embargo, ¿cómo es posible que el día domingo, que es un día
or- ordinario, te puedes conectar. Si el día santificado, que es el sábado, que es un señal entre Dios y el hombre, lo estás dejando de lado. Por lo tanto, nos dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, capítulo 58, versículos 13 y 14, dice: Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. De tal manera, el creyente gentil, que ahora deja de ser gentil porque ha creído en el Mesías de Israel, ahora ya es un ciudadano de la familia de Israel, ya es un miembro de los pactos de las promesas, está obligado a guardar el día sábado. Pero ¿cómo tienes que guardar? Dice: se retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Quiere decir que el día sábado, tu pie únicamente tú puedes llevar al lugar donde está la sinagoga, para que puedas oír la palabra de Dios, para que puedas deleitarte delante del Creador. Pero si el día sábado tú empiezas a hacer tu negocio, te vas a hacer tu negocio para por acá, por allá, o estás andando con tus amigos o con tu comadre, tampoco sirve, porque lo estás profanando. Prácticamente delante de Dios lo estás pisoteando. Es como decir que tú eres más importante y que Dios es algo inferior a ti. De tal manera, si tú lo pasas un día de reposo pensando en tus quehaceres diarias o andando por acá, por allá, así que digas ido a la iglesia, no estás cumpliendo conforme a lo que Dios decreta. Por lo tanto, ¿qué más nos dice? Se retrajere el sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo glorioso de Jehová, y honrares, no andando en tus propios caminos. Claro es el texto. Ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué sucede si el día sábado empiezas a hablar tus propias palabras? Quizás te invitan a predicar, empiezas a contar tu sueño, empiezas a contar chismes. Estás convirtiendo la casa de oración en un circo. Te estás convirtiendo en un payaso y que los demás, en vez de oír la palabra de Dios, está oyendo palabra de hombre. Por lo tanto, estás profanando el día de reposo. De tal manera, para que sea un día agradable, para que sea un día sábado glorioso, tienes que hablar netamente de la palabra de Dios. Y si tú lo cumples, entonces Dios dice: entonces te deleitarás en Jehová. Imagínate, hermanos, ese día aprendiendo de la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, conectándote con tu Creador, porque el día sábado vamos a ver más adelante que las puertas del cielo se abren y Dios está presto para escuchar tus oraciones, tu clamor, tu súplica, que el día sábado hay sanidad para aquel que está enfermo. Entonces, es algo importante que nosotros lo sepamos, es algo glorioso que el día sábado lo valoremos. Muchos dicen, el día sábado es una sombra. No, el día sábado ahora yo lo puedo guardar cualquier día, perdón. Dios no dice, o no hay ninguna parte de la escritura en lo cual el Creador dice, puedes guardar cualquier día como día de reposo. El Creador es explícito, dice, el séptimo día es sábado de reposo, punto. No hay por dónde dar vueltas. Pero sin embargo, el ser humano trata de dar su propia interpretación. ¿Por qué? Porque quiere vivir conforme al deseo de su corazón. Quiere proponer su propia ley ante la ley de Dios. Y ese es pecado.
De tal manera dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Por qué lo dice así el texto? Porque vemos en la creación, Dios bendijo y santificó el día de reposo. Y si usted lo guarda de tarde a tarde, la bendición y la santificación está contigo. La bendición en la obra de tus manos, porque ese día te apartaste de Egipto, te apartaste de todos los quehaceres que tú haces normalmente, con tu mano, con todos los miembros que tú tienes. Entonces estás dedicando a Dios. De tal manera, las 24 horas que pasaste delante de Dios para muchos es como pérdida de tiempo. Como quien quiere decir, estos son unos vagos, no tienen nada que hacer. Perdón, pero esos días Dios te bendice durante la semana el doble, el triple. Pero siempre y cuando usted, como creyente, lo cumples tal como la Escritura dice, tal como Dios te pide, que guardas tu pie de hacer tu voluntad, sino haga la voluntad de Dios. Que no hables tus palabras en el día sábado, sino habla de la palabra de Dios. Que santifiques el día sábado, no lo profanes. De tal manera, la bendición y la santificación estará contigo. La presencia de Dios estará contigo. Es más, ese día saldrás nutrido, saldrás de una terapia psicológica, porque has estado en la presencia de Dios. ¿Y qué más nos dice? Heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová ha hablado. Y si Dios ha hablado, es que se va a cumplir en algún momento de nuestra vida. Pero para que esto sea verídico, para que tú digas, esto se ha cumplido conmigo, tienes que palparlo. Ahora, pero si alguien me dice, hermano, pero la Escritura dice que el sábado es para los judíos, ya hemos dicho, el sábado fue dado antes que existiera el pueblo de Israel. El sábado es anunciado desde la creación. Ahora, después que Dios entrega la ley al pueblo de Israel, da ordenanzas que se tienen que cumplir dentro del sábado, es otra cosa. Entonces, no confundamos. El sábado, sin necesidad de raza, credo, es para todo hombre, para toda persona que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. De tal manera, alguien dice, pero el sábado es para los judíos. Cuando una persona dice, el sábado es para los judíos, no es para el gentil, está mal. Ya hemos explicado, un gentil que cree en Jesús de Nazaret, automáticamente viene a ser un ciudadano de la familia de Israel. Entra en los pactos de las promesas. Y de tal manera, tiene que guardar el día sábado. Pero ¿qué más nos dice la Escritura? Si verdaderamente el sábado es solo para los judíos y no para los gentiles. Isaías capítulo 56, versículo 1 y 2, dice la letra. Así dice Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque mi salvación está por venir y mi justicia para ser revelada. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. La Escritura dice, bienaventurado el hombre que esto hiciere, y que el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo. La Biblia no dice, bienaventurado el judío que guarda el sábado. No dice, solamente es para el judío el sábado. Una cosa es como señal de pacto entre el pueblo de Israel y Dios, para enseñarnos de que el sábado es perpetuo, y eso no justifica yo como gentil que he creído en el Mesías de Israel decir, ahora tengo que guardar el domingo. Cuando un pastor te dice ahora hay que guardar el día domingo, lo que te está llevando es a que usted guarde una doctrina que ha sido cambiado en el concilio de Nicea 321 después de Cristo. Y nada tiene que ver con una doctrina bíblica, nada tiene que ver con una ordenanza bíblica, se tiene que ver con una ordenanza
este, mm, greco-romana, una doctrina papal. De tal manera, acá la escritura bien claro dice, bienaventurado el hombre que esto hiciere, y que el Hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer el mal. Ahora, ¿por qué todo hombre debe de guardar el sábado? Porque el mismo Mesías dice en Marcos capítulo 2, verso 27-28. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. No dice por causa solo del israelita o del judío. Dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, de todo hombre. Entonces, y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. De tal manera, como creyente en el Mesías de Israel, es una obligación que usted guarde el día sábado. No porque yo lo digo, sino porque la misma Escritura establece así. De tal manera, el mismo apóstol Pablo, que muchos llevan su doctrina a pie de la letra, te dice, tú gentil, que te convertiste de gentil a ser creyente en el Mesías, ahora deja de ser gentil, de tal manera vienes a ser un conciudadano de la familia de Israel. Isaías capítulo 56, versos 6 y 7 nos dice, y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para servirle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto. Ojo, a los hijos de los extranjeros, en otras palabras, a los hijos de los gentiles, que se allegaren a Jehová. ¿Para qué? Para servirle. Testigo de Jehová, mormón, adventista, católico, que dices creer en Dios, dices creer en Jehová. ¿Qué te dice? Todos los que guardan el sábado de profanarlo y abrazar en mi pacto. Si guardas el sábado y dejas de profanar el día sábado, porque es un pacto que hizo entre el pueblo de Israel y Dios, hizo una señal, hizo un pacto perpetuo. ¿Qué dice Dios? 56:7 de Isaías. Yo los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Dios invita a todos los pueblos que guarden el día sábado. Es más, dice, sus holocaustos y sus oraciones serán aceptos en mi casa de oración. Pero muchos dicen, pero ya no. Hoy, en estos tiempos, ya no el sacrificio, ya no el holocausto, porque el único sacrificio fue Jesús. Vamos a hacer un video acerca de los sacrificios y los holocaustos. Si verdaderamente los sacrificios fueron para el tiempo antiguo, o es que a veces el ser humano es viceversa, que antiguamente Dios mandó al hombre que obedezca su voz, sin embargo antiguamente hicieron ofrendas, holocaustos, sacrificios, y Dios manda para estos tiempos que hagan holocaustos, sacrificios, ofrendas, sin embargo en estos tiempos no quieren hacer. Pero vamos a hacer un video y que la misma escritura nos va a responder estas dos preguntas. De tal manera, la promesa de Dios es que para todo gentil, para toda persona que se allega a Dios, dice, tiene que guardar el sábado de profanarlo. Entonces Dios llevará, ¿dónde? A su santo monte. ¿Para qué? Para que se regocijen. ¿Dónde? En la casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos, sin acepción de personas. Dios no hace distinción de personas, no es como nosotros. Ah, tú eres de esta religión. Ah, tú eres de esta religión. Ah, ya.
acá cada día nosotros tratemos de abrir los ojos. Tratemos de seguir lo que está escrito, no la enseñanza de nuestros pastores. Muchas veces el ser humano se cierra en lo que dijo su pastor, mi profeta me dijo esto. Acá no importa lo que dice tu profeta, no importa lo que dice tu pastor. Lo que importa es lo que está escrito. Lo que está escrito. Y tenemos que estudiar en su contexto cada cosa. De tal manera, Dios llama a todos los pueblos y dice, mi casa de oración será, dice, porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Entonces, si en la actualidad tu pastor, tu apóstol, te dice, ya no debes de guardar el día sábado, te está engañando, te está mintiendo y te está apartando de la verdad a la mentira. Te está sacando de la verdad de Dios a la mentira, lo cual es su propia doctrina de tu apóstol, es su propia enseñanza de tu pastor. Por lo tanto, es importante que te guíes conforme a lo que está escrito. Pero hermano, los apóstoles y Jesús nunca guardaron el sábado. Usted dijo que ibas a demostrar. Bueno, vamos a demostrar con la escritura. Los apóstoles, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, han seguido guardando el día sábado. Los primeros creyentes, los supuestos cristianos, ellos seguían guardando el día sábado. Ellos nunca se reunían el día domingo. Ellos iban a la sinagoga, no iban a la iglesia. Iban a la sinagoga donde se leía Moisés y aprendían de la ley de Moisés sábado en sábado. Ellos no se reunían los domingos para escuchar el sermón del apóstol. No se reunían el domingo para escuchar el sermón de su pastor. Se reunían el día sábado porque el día sábado se leía la ley de Moisés para que de esa manera, sábado en sábado, aprendan todas las leyes, ordenanzas que Dios había mandado por la mano de Moisés. ¿Dónde dice? Vamos a ver libro de Hechos, capítulo 15, verso 19, 20, 21. Dice, por lo cual yo juzgo que no se moleste a los de los gentiles se conviertan a Dios, sino que les escribimos que se abstengan de las contaminaciones de ídolos y de fornicación y estrangulado y de sangre. Si nosotros leemos desde el versículo 1, Hechos 15, esto se conoce como el Concilio de Jerusalén, lo cual cuando los rabinos de esa época se enteraron que los gentiles se estaban convirtiendo al Dios de Israel por la predicación de Pablo y Pedro, Pablo y Pedro son llamados a Jerusalén. De tal manera, en este concilio hay un debate con los ancianos, con los rabinos, lo cual decía, ¿cómo es posible que los gentiles se conviertan al Dios de Israel? Porque para un judío era imposible que un gentil cumpla las leyes de Dios. Porque para entonces los judíos habían puesto los cercos de protección alrededor de la ley de Dios, lo cual son llamados en el Nuevo Testamento por los mensajes de Pablo como las obras de la ley, lo cual eran mandamientos rabínicos añadidos a cada palabra que Dios había entregado a la ley de Moisés. Entonces, en el Concilio de Jerusalén, lo que ellos discuten es que ¿qué hacemos con estos gentiles que están convirtiendo al Dios de Israel? Lo cual dice, bueno, vamos a dar primero que cumplan las 4 leyes. ¿Cuáles? Que se abstenga de las contaminaciones de ídolos. Pero es algo sencillo lo que se lee, pero cuando nosotros profundizamos, pues el gentil ni siquiera estas 4 leyes cumple hasta en la actualidad. Porque hay gentil que celebra su Navidad, hay gentil que celebra festividades paganas. Dentro de las leyes de los ídolos hay 35 prohibiciones para el gentil.
lo cual si el gentil no sabe, está cometiendo un error, a pesar que puede decir que yo creo en Cristo, yo guardo el domingo, perdón. A tu manera puede decir que estés guardando, pero delante de Dios estás incumpliendo las ordenanzas de Dios. De tal manera, el versículo 21 dice, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Entonces, los gentiles que se convertían al Dios de Israel por la predicación de Pablo, ¿dónde iban? A las sinagogas. ¿Y qué se leía o qué se predicaba en las sinagogas? Dice, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique, donde es leído cada sábado. El gentil iba a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Entonces, de tal manera, queda claro que el creyente gentil, después de la muerte de Cristo, que creían en el Mesías de Israel por la predicación de Pablo, Pedro, se reunían en las sinagogas. ¿Cuándo? ¿Los domingos? No, los sábados. Los sábados se reunían de tal manera, el sábado todo gentil iba a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Es más, estos gentiles rogaban a Pablo que sábado en sábado predicase la palabra de Dios. Estos gentiles se deleitaban en el día sábado con la predicación de Pablo cuando escuchaban la ley de Moisés. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 13, verso 42 al 44. Dice, cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles los rogaron que el sábado siguiente les predicasen estas palabras. Ahora, despedido de la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándose les persuadían a que permaneciese en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Bendito Dios. Pablo predicaba a todos los gentiles sábado en sábado, pero hubo un sábado que casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios por la boca de Pablo. De tal manera, los primeros creyentes que eran de origen gentil en el Mesías de Israel, en el Dios de Israel, se reunían el sábado y casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. No se reunían el domingo. De tal manera, el domingo es reposo de ignorancia, como dice el libro de Proverbios, porque el reposo de la ignorancia os matará y la prosperidad de los necios os echará a perder. De tal manera, si usted eres un creyente de origen gentil y eres un cristiano, tienes el libre albedrío. ¿Quieres agradar a Dios o quieres agradar a tu pastor? Si quieres agradar a tu pastor, continúa con el domingo, pero si realmente quieres agradar a Dios, entonces empieza a guardar el sábado, entra a los pactos, a las promesas, empieza a guardar la ley de Dios. De tal manera, día a día irás aprendiendo. Dios mismo empezará a poner instrumentos delante de ti para que te enseñe su palabra, para que te enseñe las 10 palabras que dio a Moisés su siervo. Ahora, pero estos gentiles de origen gentil que guardaban el sábado, los primeros creyentes en el Mesías, ¿cuándo es que ellos dejaron de guardar el sábado? ¿Cuándo es que a ellos los engañaron que deben guardar el domingo y no el sábado? Lamentablemente, este engaño de que tienen que guardar el día domingo y no el sábado vino en el concilio de Nicea. Los padres de la iglesia los engañaron. Los padres de la iglesia le dijeron, no,
ya no se debe guardar el día sábado, sino el día domingo. De tal manera ahí cambiaron las festividades bíblicas por festividades paganas, los días santificados por días paganos y por celebración pagana. De tal manera es tiempo que volvamos a las sendas antiguas, como dice Jeremías 6:16. Paraos en los caminos, mirad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por ella, hallaréis descanso para vuestra alma. Toda persona que busca a Dios es porque su alma tiene sed de la palabra de Dios. Entonces busca a la fuente verdadera, busca al Dios verdadero, porque en ella alcanzarás el paz y gozo. Entonces, el gentil, cuando dejó de guardar el sábado, desde Nicea 321, cuando los padres de la iglesia sacan como un decreto que ahora es día domingo y ya no el sábado, y a todas las personas que guardaban el sábado los perseguía. De tal manera, hasta el día de hoy, muchos de los cristianos defienden a pie y a capa, a espada y capa, que el día del Señor es el día domingo, pero no están defendiendo la voluntad de Dios, están defendiendo una voluntad papal. Entonces, pero me dirás también, hermano, pero ya mucho palabreo, no me demuestras hasta ahorita que Jesús guardó el sábado. Ya me has dicho que los apóstoles guardaron, pero eso no es suficiente si Jesús nunca guardó el sábado. Entonces vamos a preguntar a la Escritura, ¿será cierto que Jesús nunca guardó el sábado? Vamos a Lucas capítulo 13, versículo 14, capítulo 4, verso 13 en adelante. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Jesús habrá guardado el sábado? ¿O es que Jesús era un dominical en el cual los días domingos iba a escuchar la misa, iban a la reunión, o decía, bueno, estos hijos del diablo, los judíos, no obedecen, están guardando el sábado y ahora esta es la enseñanza que traigo, que es el día domingo? Así habrá dicho. Vamos a ver. Lucas capítulo 4, verso 13 en adelante. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. 14. Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas 4:15. Y él enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado de todos. Lucas capítulo 4, versos 16, 17, 18, hasta el 23. 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué día guardaba Jesús? ¿Qué día? ¿Domingo? No, sábado. Vino el día sábado conforme a su costumbre, y entró en la sinagoga y se levantó a leer. ¿Y qué libro le dieron el día sábado? 4:17 Lucas. Y le fue dado el libro del profeta Esaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. 4:19. Para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. A los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: Hoy se ha cumplido la escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? De tal manera, estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, el Mesías de Israel siempre guardó el sábado.
el Mesías de Israel siempre, siempre enseñó en el día sábado en las sinagogas. Siempre iba a las sinagogas, nunca guardó el día domingo. De tal manera, si realmente crees en el Mesías de Israel, en el único Mesías que volverá pronto, guarda el sábado. Deja de profanar el sábado. Leyendo la escritura, creyendo en el mensaje de tu pastor, de tu apóstol, deja de profanar el sábado. Guarda el día sábado como día santificado, agradable a Jehová. Es más, en el día sábado, aparte que hay bendición en la santificación, también hay sanidad para toda persona que esté enfermo, para toda persona que de alguna manera sufre de cualquier tipo de enfermedad. Juan capítulo 7, verso 23. Se recibe el hombre la circuncisión en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojéis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? El Mesías sanó a un hombre en el día sábado. De tal manera, todo creyente de origen gentil que guarda el sábado, si entras enfermo, saldrás sano. Te digo por testimonio propio cuántas veces entré el sábado enfermo, pero al finalizar el sábado estaba sano. Y no solo yo, muchas personas pueden confirmar, dentro del sábado hay sanidad de parte de Dios. De tal manera, Jesús sanó a un hombre en el día sábado. Por eso dice, se recibe el hombre la circuncisión en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojéis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? Entonces, amados hermanos, en el día sábado, hay sanidad. Y no solo eso, en el día sábado y las nuevas lunas, las puertas del cielo se abren. ¿Por qué? Sabemos que Jerusalén es la imagen de Jerusalén celestial que está en el cielo. De tal manera, las puertas de Jerusalén se abren el día sábado. Y si las puertas de Jerusalén se abren el día sábado, ¿cuánto más las puertas de Jerusalén que está arriba? Vamos a leer Ezequiel capítulo 46, versículo 1. Así dice el Señor Jehová, la puerta del atrio interior que mira del oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día sábado se abrirá también el día de la nueva luna. De tal manera, si las puertas de Jerusalén se abren el sábado, también las puertas del cielo se abren en el día sábado, para que Dios escuche tu clamor, para que Dios escuche tus ruegos, porque no solo eso sucede el día sábado, pues estimados hermanos, el día sábado, conforme a lo que está escrito, sabemos que la gloria de Dios está presente en el hogar donde es invocado el nombre de Dios. Por lo tanto, es importante que guardes el día sábado. Es importante que deje de profanar el día sábado. El día agradable, el día de pacto, el día que es señal entre el hombre y Dios, es el día sábado, conforme a lo que está escrito también, el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 y 20. Con esto finalizamos. 12. Les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. 20. Y santificad mis sábados, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová que los santifico. Esto es la palabra de Dios, este es el mensaje de Dios. De tal manera hemos transmitido en este video, estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús.
Si este mensaje ha sido provechoso para ti, comparte con todos tus seres queridos. De tal manera, no digas que yo soy gentil y por lo tanto para mí no es el sábado. Al contrario, si siendo gentil te has convertido al único Mesías de Israel, ahora por la sangre de Cristo eres conciudadano de Israel, eres un israelita, ya eres parte de los pactos de las promesas, de tal manera el día sábado es para ti. ¿Por qué? Porque el día sábado fue dado como señal de pacto a los hijos de Israel, las 12 tribus de Jacob. Espero que este mensaje haya sido por provecho a cada uno de nosotros y todo ha sido para la honra y gloria del único Dios vivo verdadero, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, y para su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga grandemente a toda persona que ve este video en cualquier rincón del mundo, para que así sigamos adelante, hagamos que este mensaje llegue a más personas. Muchas gracias.